Vale, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar me presento para aquellos que no me conocéis. Yo soy Josué Roca, soy responsable de desarrollo de personas en Teralco Group. Bueno, simplemente quería introduciros estas sesiones. Las Tech Talk venimos haciéndolas desde el año pasado, un poco por el compromiso que Teralco tiene de compartir el conocimiento, ¿no? Es algo que nos gusta, que impulsamos, la cultura de compartir conocimiento, no solo hacia adentro, que enriquece a todo el equipo, sino incluso hacia afuera, ¿no? Y de eso se trata, que a través de estas sesiones, algunas algunas de ellas pues con más a nivel introductorio, otras de ellas ya metidos muy en materia, como podréis ir viendo a lo largo de este tiempo, pues lo que intentamos al final es compartir el conocimiento que internamente dentro de Teralco pues nosotros tenemos. Y también tratamos de invitar a ponentes externos pues que compartan esa cultura, ¿no? Que compartan ese modelo de crecimiento. Hoy os presento a Iván. Iván Navarro es Technical Lead en DevCenter, una empresa del grupo. Viene trabajando con nosotros, si no recuerdo mal, Iván, pues desde 2018, ¿no? Sí, Ha participado en muchos proyectos. Bueno, me he sacado aquí la chuleta, pero la verdad que no es cuestión de aburrir. Ha venido trabajando, el último proyecto en el que ha estado en Puig, la empresa pues de productos bueno, de cosmética y bueno, un poco en ese ámbito. Luego también en proyectos con el Corte Inglés, con L'Oréal, Oftex, bueno, en fin, no es cuestión aquí de aburrir a nivel de currículum, pero bueno, lleva ya muchos años trabajando en el ámbito del frontend. Así que os dejo con él bueno, que nos explique hoy precisamente el tema que tenemos entre manos, que yo desde el desconocimiento absoluto de recursos humanos es de monorepos en frontend. Bueno, hoy me enteraré yo también junto con vosotros. Así que nada, Iván, lo primero de todo, muchísimas gracias por echarnos un cable y sobre todo por compartir ese conocimiento. bueno, gracias a ti, Josué, por la introducción. Y bueno, a ver si puedo hacer explicarlo de una manera que lo podamos entender todos. No hace falta, no hace falta, no es un requisito haber trabajado con monorepos, haber trabajado en el frontend siquiera. Si tenéis otro trasfondo, incluso básico, técnico, también podéis entender muchos de los conceptos, ¿vale? Y la idea es, como ha dicho Josué, pues compartir la reciente experiencia que tengo con monorepos, ¿vale? Tampoco soy un experto en la materia, pero bueno, he trabajado lo suficiente como para saber algo que a lo mejor puede ser útil para vosotros, ¿no? Esta charla va a ser una introducción a los monorepos, qué son los monorepos, para qué sirven, y en concreto usamos la herramienta NX, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos allí. Como ha dicho José, bueno, me llamo Iván, me dedico al desarrollo frontend en Teralco. Y bueno, quiero empezar con una problemática, ¿no? El enfoque tradicional para organizar proyectos para organizar el código en aplicaciones, ¿no? El enfoque tradicional suele ser, bueno, pues si tenemos un proyecto, creamos un repositorio al final, un repositorio, ¿vale? Es el sitio en el que ponemos nuestro código fuente. Ahí está, me había muteado yo también. La mayoría, pues, habréis trabajado quizás con Git o algún sistema de versiones, ¿vale? En un repositorio. Bueno, la mayoría de proyectos suelen ser quizás con clientes, suelen ser una aplicación, un proyecto, ¿no? Entonces creamos un repositorio, nos quedamos ahí, ¿vale? Si habéis trabajado con clientes o con empresas que tienen varios proyectos, lo más probable es que hayan seguido un enfoque de, bueno, para tantos proyectos, tantos repositorios, ¿no? Incluso a lo mejor pues, se puede llegar a duplicar un repositorio para el frontend y otro para el backend, ¿no? Con lo cual se nos queda el doble de repositorios, ¿no? Este enfoque como tal, bueno, se le suele llamar multirepo, polirepo, ¿vale? Tiene su lugar también, es útil, ¿vale? Y como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pero bueno, quiero traeros un enfoque que creo que puede ser bastante beneficioso, ¿vale?
Vamos a hablar primero de qué problemas tiene este enfoque, el del polyrepo o multirepo, ¿vale? Lo primero es la duplicidad del código, ¿vale? Al tener varios repositorios, cada uno tiene que tener sus archivos de configuración, sus archivos de pipelines. Tenemos muchísimo código duplicado. Luego, además, bueno, si existe la suerte de tener alguna librería común que sirva para reutilizar componentes o cualquier elemento de código, a veces es muy difícil en un polyrepo que los equipos tomen responsabilidad de cuándo poner las cosas ahí, con lo cual al final cada uno va por su lado y se genera muchísimo código duplicado, además implementado de maneras distintas, con variaciones, que luego es muy tedioso de manipular. Otro problema es la gestión de dependencias entre proyectos. Un proyecto puede depender de React 16, el otro de React 18 y tenemos un popurrí de tecnologías y de dependencias que dificulta bastante bueno, el estar en sincronía, ¿no?, entre proyectos. Esto puede llevar al dependency hell, que es cuando un proyecto depende de una versión en concreto de una dependencia y es incompatible con otras versiones y ya es muy difícil nivelarlo todo, digamos, ¿no? Otro problema precisamente es el aislamiento de equipos y proyectos. Al final, muchas veces cada equipo trabaja en su proyecto y se olvida un poco de los demás o no existe una coordinación o una colaboración o una comunicación para, bueno, que al final si se trabaja con un frente común, que es, se trabaja para un cliente o una empresa, pues lo suyo es que exista esta colaboración. Eh, Además, vamos a tener inconsistencia en los procesos, por ejemplo, de compilación, de despliegue. Cada proyecto va a tener variaciones, va a estar todo repetido. El refactoring es muy tedioso. Tenemos que ir a todas las aplicaciones. Cuando queremos cambiar una pequeña cosa, tenemos que ir a todas ellas y modificarlo, pues subir las versiones de dependencias, hacer un pequeño cambio en una librería. ¿De acuerdo? Esto a veces se prolonga a lo largo de meses o incluso años. Los desarrolladores tienen poca visibilidad del global de la empresa, solo tienen a veces la visibilidad de su propio equipo. Y bueno, parecido a lo anterior, pues el tooling no va a ser homogéneo, cada uno va a formatear el código de una manera, va a tener unas reglas de linting, quizás hasta, bueno, cualquier herramienta que usemos los desarrolladores va a ser muy diferente entre proyectos. Bueno, no es que todo sea negativo, tiene sus pros, por ejemplo, que la independencia entre proyectos pues puede ser algo deseable si a lo mejor queremos aislar a los equipos, pero bueno, simplemente conocer que esas son las problemáticas, ¿no? Aquí es donde entraría en juego el uso de un monorepo, ¿no? ¿Qué es un monorepo? Básicamente es tener múltiples proyectos en un solo repositorio. No es solo colocar todo el código junto, ¿de acuerdo? No es solo code collocation. También consiste en un conjunto de herramientas para la gestión de tareas, la gestión de dependencias, etcétera. Los proyectos no son aislados por lo general, son interdependientes, es decir, se relacionan entre ellos de alguna manera, siempre con relaciones bien definidas para evitar un acoplamiento, ¿vale? Que es uno de los problemas que puede haber en el monorepo, que lo comentaremos más adelante, pero es fácilmente disipable con un poco de organización y planificación. Y además un monorepo puede llegar a definir la estructura de una empresa, ¿vale? Puede ser ya a nivel ya no solo técnico, sino a nivel estructural de una empresa, puede hacer que cambie cómo se plantea a sí misma, ¿no? Sobre todo por la colaboración entre equipos. Un monorepo, aunque tengamos todo el código en un solo sitio, no es un monolito, ¿vale? No es una aplicación gigantesca o un proyecto gigantesco con, bueno, relaciones mal definidas entre proyectos, todo acoplado, ¿de acuerdo? La idea es que sea modular, que sea muy desacoplado, ¿vale? ¿Quién usa monorepos, no? Porque esto, bueno, es algo poco conocido o es algo, bueno, estas son algunas de las empresas que lo utilizan, ¿vale? Por ejemplo, es sabido que Google tiene un monorepo con miles de proyectos y miles de millones de líneas de código, con lo cual, bueno, es la estrategia, digamos, de organización de código que usan las grandes empresas para
para ellas mismas, ¿no? Para sus productos. Con lo cual es un enfoque bastante validado y aceptado en la industria. De hecho, no es nada nuevo, de hecho es antiguo. Pero bueno, ahora mismo tenemos unas cuantas herramientas que mejoran la experiencia de desarrollo. ¿Vale? ¿Qué casos de usos puede tener el monorepo? Cuando queremos usar un monorepo, ¿no? Por ejemplo, si somos una empresa de producto, ¿no? Que desarrollamos un software, es posible que queramos tener un repo para toda la empresa, de manera que toda la lógica de negocio la podríamos tener en una sola librería y todas las aplicaciones las reutilizarían, el UI sería homogéneo, el tooling sería el mismo, ¿vale? Entre todos los proyectos de la empresa. Y cuando digo proyectos no solo me refiero al frontend, aunque la charla sea monorepos en el frontend, porque yo al final vengo de ese perfil, tampoco quería meterme mucho en el tema del backend, pero un monorepo en principio puede contener todo el repo, ¿vale? Todos los proyectos, frontend, backend, ¿vale? Otro caso de uso son los microservicios y microfrontends, ¿vale? Aquí funciona muy bien la estrategia de monorepo. En esto, bueno, de hecho entraremos más en detalle más adelante, haremos una demo y veremos un poquito el tema de los microfrontends también, pero el concepto es tener aplicaciones distintas para cada dominio del negocio, ¿no? Cada funcionalidad, digamos, del negocio. Y bueno, van a ser aplicaciones muy atómicas, con lo cual es de esperar que queramos tener un UI reutilizable, una serie de servicios reutilizables, componentes reutilizables, etcétera. ¿Vale? Entonces encaja muy bien en este patrón. En proyectos open source puede ser que usemos monorepos, hay muchos ejemplos, Angular es uno de ellos, NX, el mismo NX es un ejemplo de monorepos open source, ¿vale? Al final, creación de librerías, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser open source, pero incluso para consumo propio puede ser que queramos tener ahí agrupadas las librerías, ¿no? Aplicaciones a gran escala, como ya hemos visto, las empresas que lo utilizan son las más grandes del mercado, ¿vale? Escala muy bien un monorepo con las herramientas adecuadas y la organización adecuada, ¿vale? También puede ser útil para el desarrollo cross-platform. No solo nos tenemos por qué quedar en la web, aparte del frontend y el backend, en el monorepo podemos tener desarrollo móvil, desarrollo desktop, ¿vale? Y también yo considero que es viable en proyectos pequeños y medianos. O sea, no hace falta que sea ninguno de los anteriores para usar un monorepo, ¿vale? Como veremos más adelante, NX es una herramienta muy minimalista y hay otras, ¿vale? Que la podemos adoptar incluso en una aplicación de Angular o cualquier tipo de aplicación. No hace falta que sea un monorepo muy estructurado a gran escala, ¿de acuerdo? Nos podemos beneficiar incluso en pequeños proyectos. ¿Vale? Igualmente quiero comentar los problemas del monorepo para tener una foto completa, aunque ya os adelanto que muchos se pueden disipar con las herramientas adecuadas, ¿vale? Por un lado, puede ser más complejo, es más complejo. Al final tenemos, quizás sea más fácil hacer, por ejemplo, 10 archivos de deploy en 10 proyectos distintos que hacer un deploy en un solo proyecto, ¿no? A veces puede ser un poco más laborioso estructurar los procesos de compilación, de despliegue, de integración continua en un monorepo, pero bueno, tenemos herramientas también para ello. Otro problema típico de los monorepos es la lentitud. Cuando un monorepo crece mucho, las cosas se vuelven más lentas, ¿vale? Las builds se vuelven lentas, los tests se vuelven lentos, incluso el IDE se nos puede llegar a congelar, los sistemas de control de versiones como Git pueden fallar, ¿vale? Sin embargo, ya veis que las grandes empresas lo usan, o sea que existen mecanismos para disipar esto. Por ejemplo, en Git podemos clonar parcialmente repositorios, podemos hacer, bueno, como que el proyecto entrarlo de manera muy superficial, ¿vale? Y unas herramientas que veremos que ahora nos ofrece NX como caché y saber qué código es el que ha cambiado para ejecutar solamente ese. Existe un mayor potencial de acoplamiento, como hemos comentado, al final como todo está muy cerca y muy accesible, es fácil que las cosas se puedan acoplar, pero bueno, con una correcta organización y planificación esto no debería ser un gran problema. Nos va a forzar
esto, bueno, lo he puesto como un problema, pero realmente puede ser beneficioso. Lo que único es que es una situación que se va a dar, va a forzar la coordinación entre equipos. Los equipos tienen que coordinarse para, bueno, imaginad que hay varios equipos trabajando en una aplicación de React. Si hay que subir la versión de React, tienen que ponerse todos de acuerdo y tienen que ponerse de acuerdo cuándo, ¿vale? Y el tamaño del repositorio, pues bueno, va a ser bastante grande, va a ocupar mucho espacio, ¿vale? Estos son los problemas principales que pueden llegar a tener los monorepos. Otro más es, bueno, tampoco no sé si sería una pérdida, pero no puedes cerrar el acceso a determinados proyectos, a determinados desarrolladores, ¿vale? En un polyrepo pues puedes darle acceso a un repositorio, a un desarrollador y solo darle acceso a ese repositorio. En un monorepo va a tener acceso a todo, ¿vale? ¿Qué herramientas existen para la gestión de monorepos? Bueno, quería hacer especial mención a la más básica, que son los workspace de NPM, Yarn o PNPM. Esto puede ser digamos, la herramienta más básica, pero es completamente funcional. A veces no queremos complicarnos con configurar demasiadas cosas y lo que queremos es simplemente organizar nuestro código, bueno, que esté relacionado, ¿no? Podemos usar los workspaces de todas estas herramientas y puede ser más que suficiente, ¿vale? Pero si queremos ir un poco más allá y tener funcionalidades como caché, gráficos de dependencias, etcétera, pues podemos usar algunas de estas herramientas que son más avanzadas, ¿vale? No voy a centrarme en todas. Vamos a ver NX, pero bueno, aquí tenemos otras que también son de especial mención, ¿no? Pues Lerna, que lo ha adquirido recientemente la misma empresa de NX, Bazel de Google, tengo entendido que es bastante complejo, pero muy potente, TurboRepo de Vercel, Lates y Rust de Microsoft, ¿vale? Y hay muchos más. Vamos a centrarnos en NX, vamos a ver algunas de sus funcionalidades, ¿no? Tenemos caché local y distribuida. Esto significa que nunca vamos a computar dos veces el mismo resultado. Si el código no ha cambiado, esto se cachea la primera vez que lo compilemos y la segunda no hace falta volver a compilarlo, ¿no? Con lo cual los tiempos... esto incluso aplica en local y en los pipelines, o sea que los tiempos de computación son mucho menores, ¿vale? Lo cual puede incluso reducir los costes de DevOps, ¿no? Además, existe una herramienta que es Nextcloud, bueno, un servicio en la nube, la cual permite tener caché distribuida. Esto quiere decir que si yo como desarrollador compilo la aplicación o incluso el pipeline compila una aplicación y esa aplicación no cambia, otro desarrollador puede descargarse esa copia y no tiene ni siquiera que compilarlo en su propio ordenador, ¿vale? Usan una caché distribuida y, bueno, nunca se va a compilar dos veces el mismo resultado. Nos da un gráfico de las dependencias de los proyectos en el espacio de trabajo, muy útil, luego lo veréis, es bastante visual. Nos ofrece detección de qué proyectos han sido afectados por los cambios que hemos realizado, con lo cual podemos hacer el testing o el linting o la compilación de únicamente los proyectos que hemos modificado. No hace falta compilarlo todo otra vez, ¿vale? Otra de las herramientas, de las utilidades que más se utilizan es los generadores de código. Esto ya veréis que con un par de clics podemos configurar, por ejemplo, Storybook en nuestro proyecto, configurar tests end-to-end con Cypress, con Jest, ¿vale? Todo esto porque existen una serie de plugins, tanto oficiales de NX como de terceros, que nos dan todas esta generación de código, ¿vale? Que nos acelera un montón el desarrollo. Bueno, su fuerte principal es la orquestación y ejecución de tareas, ¿vale? Podemos ejecutar además tareas en paralelo, podemos decidir qué proyectos son dependientes de cuáles, con lo cual eso determina el orden de ejecución de los proyectos, ¿vale? Ese es en lo que destaca NX. Es extensible mediante plugins. Si NX no soporta algo que queramos utilizar nosotros, siempre podemos crear un plugin, ¿vale? Tienen su propio kit de desarrollo y guías para desarrollarlo, que ahora veréis, por ejemplo, hay quien ha desarrollado algún plugin para utilizar Python en NX, ¿vale? También es una posibilidad. Nos ofrece migraciones automáticas con un solo comando y gracias a los generadores de código y a las tareas que están predefinidas, puede migrarnos un repositorio entero de las tecnologías que se soporten.
Tiene integración con el IDE, gracias a una extensión que ya veréis es muy útil. Y también se pueden definir restricciones entre proyectos. Es decir, imaginad que tenemos aplicaciones de cliente y aplicaciones de servidor. Podemos hacer que las aplicaciones de cliente pues, no puedan importar nada de las de servidor. ¿Vale? Definimos unas restricciones, unas fronteras. ¿Vale? Estas son algunas de las herramientas que ofrece NX, pero seguro que hay más si me las dejo. ¿Vale? Básicamente, esto es más o menos el esquema, ¿no? del espacio de trabajo de NX. Tenemos NX Console, es la extensión de Visual Studio o del IDE que utilicemos. NX Cloud es la parte distribuida en la nube de la herramienta, muy útil. Es gratuita inicialmente, pero luego tiene un coste. Pero bueno, para pequeños proyectos podemos empezar a utilizarlo de manera gratuita. Luego está la parte de los plugins, que como comentaba, estos son los que hay oficiales, quizás hay alguno más, pero además existen de terceros plugins, ¿vale? Y por último, el core de NX, ¿no? La ejecución de tareas, la distribución, el análisis del espacio de trabajo, el caching, la generación de código y las migraciones automáticas. ¿Vale? Básicamente, en un monorepo podemos mezclar tecnologías del ecosistema de JavaScript. En concreto, bueno, hablo de JavaScript porque en concreto estamos usando NX. Tenemos, por ejemplo, podemos tener una librería que sean componentes UI con Web Components y con Storybook. Y podemos tener una librería que simplemente tenga ciertas interfaces de la empresa, del dominio de negocio, ¿vale? En TypeScript plano. Y luego podemos tener una aplicación en Vue que dependa de ambos, utilice los componentes de la librería reutilizable y las interfaces. Podemos tener una aplicación de Angular que también utilice ambos, ya que todas estas tecnologías son compatibles entre sí. Y además podemos tener una REST API con Express que únicamente dependa de las interfaces de TypeScript, ¿no? Todo esto al final estamos reutilizando el código, estamos evitando duplicar el código, ¿vale? Y ya creo que se puede ver que es bastante obvio el potencial que tiene. Además de el ecosistema JavaScript, como comentaba, hay plugins que dan soporte a todas estas tecnologías y hay más que me las dejo. Pero la idea es que NX es agnóstico de lenguaje, ¿vale? No es específico de JavaScript y se puede usar con cualquier tecnología siempre y cuando pues, uno tenga la dedicación de crear un plugin si no existe o utilizar los que ya hay, ¿vale? No hay por qué publicar los plugins, también los puedes usar, puedes crear plugins en local y tenerlos en tu empresa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña demo, ¿vale? Espero no haberos aburrido hasta ahora. Luego todavía me dejo un par de puntos, pero vamos a ver un poquito esto en práctica, ¿vale? Voy a compartir la otra pantalla. Vale. Ahí está. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es crear un espacio de trabajo con NX, ¿vale? Para esto voy a usar npm en general, ¿vale? Y estoy en Windows. Podemos ejecutar el comando, ¿vale? Con este comando no necesitamos instalar nada, ¿vale? Esto ya, perdón, npm no, npx. Aquí esto nos va a generar un espacio de trabajo de NX, ¿vale? Ahora nos va a preguntar una serie bueno, nos va a preguntar qué queremos crear, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, nos da a elegir entre Package Base Monorepo o Integrated Monorepo. Package Base sería el más sencillo porque es parecido a los workspaces de NPM, ¿vale? Son simplemente varios paquetes en un mismo sitio con las funcionalidades de NX, ¿vale? Pero realmente lo que queremos en este caso es, vamos a tener aplicaciones, vamos a tener los plugins que ya nos trae por defecto NX para configurar Angular y demás, ¿vale? O cualquier otra tecnología, vaya. Entonces vamos a usar un integrated, ¿de acuerdo? Vamos a usar el preset de Angular. Ya veis que estos son algunos de los que trae nativos, pero si no, bueno, hacemos la instalación limpia y luego le instalamos las plugins que queramos, ¿vale? Aquí nos va a hacer unas preguntas, nos va a decir el nombre del repositorio, aquí sería, por ejemplo, el nombre de nuestra empresa, ¿vale? El nombre va a generar una primera aplicación de Angular, ¿vale?
vamos a ponerle un nombre cualquiera, aplicación, ¿vale? Nos va a preguntar, bueno, esto es específico de Angular, si queremos usar standalone components, si queremos el enrutado, ¿vale? Qué tipo de estilos queremos usar y si queremos usar la caché distribuida, ¿vale? En este punto, esta sería la última pregunta que nos hace y aquí nos crearía el espacio de trabajo, nos instalaría las dependencias, nos generaría todo el código, ¿vale? Eso a lo mejor puede tardar un par de minutos. Por no evitar problemas, pues yo ya lo tengo, lo he clonado justo antes de la reunión, ¿vale? He hecho un proyecto, pero vamos, este sería el último paso, ¿vale? Aquí empezaría a instalar las dependencias, lo voy a cortar, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al repositorio. Vale, esto es lo que nos genera NX, esto es lo tal cual es el comando que acabo de ejecutar, ¿vale? No tiene ninguna modificación. Para los que no estéis a lo mejor muy familiarizados con, bueno, con esta parte más técnica, pues quizás esta parte se os haga un poco más densa, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más claro posible, ¿vale? Ya vemos que nos ha configurado inicialmente, por ejemplo, Slint, ¿vale? Que es para el linteado del proyecto, ya con ciertas reglas, ¿vale? Ya viene con una configuración. Nos ha configurado Prettier, con lo cual tenemos ya un formateado homogéneo en todo el repositorio. Nos ha configurado Jest para las pruebas unitarias y básicamente eso, ¿vale? Y TypeScript. Además, vemos que básicamente esto es lo único específico de NX en este punto, es este NXJSON, que es una configuración, bueno, aquí habría que ir a la documentación si tenemos alguna necesidad, ¿no? Pero en principio no vamos a estar mirando mucho esos detalles, ¿vale? Y aquí vemos que tenemos, bueno, dos carpetas principales que son las de apps y libs, ¿vale? Bueno, también nos ha generado una carpeta de VS Code con algunas extensiones recomendadas, ¿vale? Y alguna cosilla más, pero Tools está vacío, libs está vacío y nos ha creado la aplicación que le hemos dicho, ¿vale? Time Tracker. Entonces, esta aplicación, bueno, tiene su estructura, aquí lo único especial es el project JSON, ¿vale? En vez de tener packets JSON anidados dentro de cada proyecto, vamos a tener un project JSON que simplemente define, pues, por ejemplo, algunas tareas dentro de este proyecto, ¿vale? Como son el build, el serve de este proyecto, ¿vale? Etcétera. Nos va a definir una serie de tareas, unos metadatos. Y el resto es una aplicación a las que ya estamos acostumbrados, pues en este caso es Angular, ¿vale? Aquí vemos que es una aplicación de Angular, podría ser una aplicación de React, de backend, lo que sea, ¿vale? Lo importante no es esto, lo importante, quiero quedarme un poco de momento a este nivel, ¿vale? Que nos ha generado una app, también nos ha generado un proyecto end-to-end para testear esta aplicación con Cypress, ¿vale? Y es que, pues, NX ya nos lo da todo configurado de base para, vamos, con muy buenas prácticas en el sector, ¿no? Vale, vamos a crear una aplicación, ¿vale? Vamos a ir aquí a la extensión de NX de Visual Studio Code, ¿vale? La instaláis desde las extensiones y ya la tenéis disponible. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, tenemos visibilidad de los proyectos que tenemos. Tenemos visibilidad de las tareas que existen en el proyecto, en el repositorio, ¿vale? Pues tenemos aquí, bueno, ahora veremos, estas son especiales, Generate y Run, estas son de NX, y luego tenemos las de los propios proyectos. Y bueno, y tenemos comandos comunes, ¿no? Para generar una aplicación, ¿vale? O cualquier pedazo de código en NX, siempre usaremos el Generate. Generate es una de las partes principales de NX, ¿vale? Entonces, fijaros que va a ser todo con una interfaz, incluso no hay que ejecutar ningún comando si no queremos. Le damos a Generate y nos va a decir qué quieres generar, ¿no? Entonces vamos a decirle que una app. Tenemos aquí un preset de NX que ya nos permite crear aplicaciones de Angular. Le damos una, ¿vale? Aquí podemos decirle, bueno, app2, ¿vale? Podríamos establecer un directorio en el que generarse. Y aquí vemos que nos va a ejecutar el comando en dry run, que significa que no lo va a ejecutar, o sea, no va a hacer ningún cambio en el repositorio, ¿vale? Pero es para que veamos el output que generaría este comando, ¿vale? Y así vemos, nos aseguramos que lo estamos haciendo bien. Pues sí, estoy creando la aplicación 2 en el directorio de apps y bueno, en principio todo bien, ¿vale? Me está haciendo la module, ¿vale? Simplemente le damos a run. Esto ejecuta el comando ahora sin el dry run y
nos va a generar la aplicación. ¿Vale? Ya la tenemos aquí la aplicación, nos ha generado además el proyecto end-to-end, ¿vale? Con lo cual, habéis visto que en un par de clics podemos generar aplicaciones. Pero bueno, eso es una de las cosas más básicas. En realidad, bueno, aquí hay una serie de configuraciones extra, ¿vale? Podemos configurar un montón de cosas al generar una aplicación. Vamos a generar ahora una librería, ¿de acuerdo? Vamos a decir que Angular Library, ¿vale? Y vamos a llamarle, por ejemplo, user, ¿vale? Nos da una serie de opciones que ahora luego veremos, pero de momento voy a crearla lo más básico, ¿vale? En 2 clics. Clic a generar y clic a run, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es crearnos, ahora usando el generador de Angular Library, el anterior era el de apps, de application, ahora nos ha generado una librería, ¿de acuerdo? Entonces, si nos venimos a libs, vemos que aquí tenemos la carpeta user, tenemos, voy a cerrar esto, tenemos la misma estructura, ¿vale? Aquí esta estructura se va a repetir a lo largo de todos los proyectos, bueno, o según la naturaleza del proyecto, ¿no? Quizás, pues, otro tipo de proyectos no van a tener Jest o Sling, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos que nos ha creado el setup pues un poco más básico para una librería. Y esta librería que acabamos de crear con 2 clics ya está lista para ser importada en las aplicaciones. No tenemos que hacer nada. Nos venimos aquí y vamos a importar el módulo que acabamos de crear. Module. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Fijaros la ruta de la que me lo está importando, ¿vale? Organización barra el directorio, en realidad, básicamente. ¿Vale? No hemos tenido que hacer ninguna configuración y ya podemos usar librerías como si fueran de terceros, digamos, ¿vale? Esto es porque al generar la librería, además, ha actualizado el tsconfig y nos ha añadido aquí un path a nuestra librería, ¿vale? Entonces, vamos a levantar la aplicación. Yo desde aquí puedo hacer, bueno, podríamos hacer el serve, por ejemplo. Le doy aquí clic a serve y me dice qué aplicaciones tienen disponible la tarea serve, porque si os dais cuenta, pues la librería no tiene disponible la aplicación, la tarea serve, ¿no? Levantamos la aplicación 2, podemos darle más opciones, ¿vale? Aquí hay un montón de opciones, pero bueno, simplemente ejecutamos la tarea, ¿de acuerdo? Y esto pues nos va a servir la aplicación 2, ¿de acuerdo? Podemos generar también incluso un proyecto bueno, ahora mismo no tengo el preset de React, claro, aquí podríamos instalar el resto de presets que quisiéramos. A ver, no lo tengo. Tendríamos que instalar los presets y podríamos generar proyectos de otro tipo, ¿vale? Vale, vamos a esperar a que esto termine. De hecho, más importante que el serve incluso es el build, que ahora veremos. Pero bueno, vemos que tenemos aquí todos los comandos disponibles. Esto ahora mismo, como estoy compartiendo pantalla y demás, pues mira un poco más lento. Vale. Y bueno, ya tenemos disponible en localhost. Tenemos disponible nuestra app 2, ¿vale? Podríamos aquí pues generar un componente, por ejemplo, de Angular. ¿Vale? Podríamos decirle user component en el proyecto de user. Ejecutamos. Esto nos va a crear el proyecto el componente user, que ya está. Directamente podremos importar. Bueno, perdón, faltaría exportarlo aquí. Ahora, pues, si nos venimos aquí, podemos usar el Seralco user. Esto me recompila la aplicación. Creo que esto está por encima. Voy a comentarlo un segundo. ¿Vale? Y aquí tenemos el componente de user, ¿vale? Aquí, ¿vale? Si yo hago cualquier cambio en cualquiera de las librerías, todo esto ya está configurado para que los cambios se vean en directo, ¿vale?
Y ahora mismo solamente estoy sirviendo la aplicación App2. Si yo aquí tuviera 1000 aplicaciones, no tengo por qué servirlas todas, ¿vale? NX además sabe qué librerías voy a utilizar, con lo cual solo gastamos tiempo en compilar estas librerías y las aplicaciones dependientes, ¿de acuerdo? Y vale, entonces eso por ahora. Vale, vamos a ver un temita más. Voy a bajar ya todos estos servidores. Vamos a ejecutar una build de la aplicación. Perdón, aquí. Build, ¿vale? Las únicas dos proyectos que son compilables, ¿de acuerdo? Compilamos la aplicación y vamos a ver el resultado. Bueno, aquí está ejecutando el comando. Todo esto lo estoy haciendo desde la consola, pero se puede hacer por comandos, desde la terminal. Vale, esto va a hacer la compilación, no creo que tarde mucho porque es un proyecto muy pequeñito. Pero vamos, vemos que le lleva un tiempo, ¿no? Esta primera compilación, esto sería tiempo normal, sobre todo, bueno, según el ordenador de cada uno, ¿no? Y los recursos del momento, ¿vale? Ya hemos compilado la aplicación, ¿vale? Ha tardado 45 segundos, ¿de acuerdo? Vale, yo ahora, si vuelvo a compilar esta aplicación, ¿vale? Ya está, ¿vale? Esto, en la anterior compilación se ha quedado en caché, con lo cual no tiene que volver a compilarla, ¿vale? Ya sabe que esta aplicación ha sido compilada mientras no tenga ningún cambio, ¿vale? En el momento en el que haya algún cambio, pues va a compilar lo que sea necesario, ¿no? Entonces, aquí diréis, bueno, por ejemplo, la librería que no ha cambiado, si yo hiciera un cambio en la aplicación, ¿no? Y la librería que no ha cambiado, ¿hace falta volver a compilarla? En este caso sí, porque no es una librería compilable por sí misma, ¿vale? Esto es una de las opciones que nos da NX al generar librerías. Básicamente hay tres tipos de librerías. Están las normales, que son como esta que hemos generado, la cual se va a compilar junto a la aplicación, ¿vale? Es decir, no se compila la librería y luego la aplicación, se compilan las dos en uno, aunque la librería sea un proyecto en sí mismo. Luego están las librerías compilables, que son, ahora vamos a crear una, ¿vale? De hecho, la voy creando y así lo que pueda tardar, pues lo vamos viendo. Las librerías compilables se pueden compilar por sí mismas, pero vale, vamos a ponerle de nombre Buildable, marcamos la opción de Buildable. Solamente hay que hacer esto y ya es una librería compilable por sí misma. ¿Vale? Y esto lo que hace es que ahora la podemos compilar por separado, incluso sin la aplicación que la va a usar. Y lo único para consumo interno, consumo dentro del propio repositorio. No está pensada para ser publicada, aunque bueno, se podría modificar y se publica. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la librería Buildable y vemos que va a ser prácticamente igual que la otra, solo que tiene un package JSON. ¿Vale? Y una configuración para producción, ya que ahora no va a usar el de la aplicación, va a usar el propio, ¿no? Entonces, ahora esto es una librería compilable por sí misma, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros que vamos a hacer otra prueba, ¿vale? Para ver esto al final aplica a todo, aunque esté usando librerías y aplicaciones de frontend, lo importante que estamos viendo aquí es el sistema de cacheado de NX, ¿no? Yo ahora puedo, me vengo aquí a la extensión, le doy a Build, vemos que ya aparece la aplicación que acabamos de generar. Yo ahora puedo compilar la librería en sí misma, ¿de acuerdo? Y mientras voy a ir importándola en la aplicación. ¿Vale? Vamos a ir importándola. Era... Hablando ahora un poco. Vale, ha tardado 12 segundos en compilar la librería. ¿Vale? Ahora he añadido una dependencia a la aplicación, ¿no? He añadido la dependencia de esta librería. ¿Qué pasa si yo ahora
ejecuto el comando de build de esta aplicación, ¿no? Vamos a verlo. Vale. Primero de todo, lo que va a hacer cuando empiece a ejecutarse es esperar a un proyecto del que depende, ¿vale? O sea, NX ya ha detectado que app2 depende de un proyecto que debe compilarse antes que la aplicación, ¿vale? Porque no se compila por sí mismo. En este caso, vale, a ver. Vale, la tarea ha terminado. En este punto quizás esperaba que la hubiera leído de caché, pero bueno, no sé si... Vale, quizás sea porque he ejecutado la librería con la build de desarrollo normal y la aplicación se está generando con la build de producción. Entonces, también espera que la librería se ejecute con la build de producción, ¿vale? Ese habrá sido el problema. Vamos a ver que nos está aquí generando una carpeta dist con los archivos compilados, ¿vale? Y si os fijáis, vemos que la carpeta libs, a pesar de que aquí haya dos librerías, ¿no? Buildable y user, solo tiene la carpeta buildable, ¿vale? Solo ha compilado buildable. Y la aplicación 2, ¿vale? Es decir, ha generado un artefacto de nuestra aplicación. Esto lo podemos almacenar, pues eso, bueno, cuando se ejecute un pipeline se puede almacenar en la nube o lo podemos almacenar en local y no tenemos que volver a compilar nunca más esta aplicación si no tiene cambios, aunque haya otras aplicaciones que dependen de ella, ¿vale? Yo ahora, de hecho, voy a cerrar esto, voy a volver a ejecutar la build, la app2. Ya está, ¿vale? Ahora sí ha leído que uno de los proyectos de los que depende lo puede leer de caché, ¿vale? Con lo cual, bueno, agiliza muchísimo todo el desarrollo, ¿vale? Todo esto aplica a los comandos de lint, los de test, los que configuremos nosotros, ¿vale? De hecho, a ver, en NX tenemos cacheable operations y aquí podemos definir qué tareas son cacheables, ¿vale? Podríamos poner tareas custom, ¿no? Que hayamos creado nosotros. Además, bueno, podemos también generar ya no voy a meterme ya en tanto, pero podríamos generar una librería, además de buildable, publishable, ¿vale? Es igual que una librería buildable, solo que está pensada para ser usada fuera del espacio del monorepo, ¿vale? Está pensada para ser publicada, con lo cual te genera unos bundles adicionales y, bueno, no sé si te crea ya el comando de publish también de npm para publicarlo y esa sería la única diferencia, ¿vale? Es como un superset de las buildable. Vale, pero ¿qué más podemos generar, ¿no? Además de librerías, componentes, aplicaciones, ¿vale? Fijaros que podríamos generar, bueno, hemos hablado antes de los micro frontends, ¿vale? Podríamos generar, a ver, ¿cómo es? Bueno, podemos generar una aplicación host, ¿vale? De hecho, a ver, Module Federation, no, bueno, sí, no me sale si lo filtro, ¿vale? Vemos, generar una aplicación host usando Angular Module Federation, ¿vale? Module Federation son los micro frontends, la implementación de los micro frontends por parte de Webpack, ¿vale? Entonces yo con un par de clics puedo crearme un micro frontend funcional en un momento. Vamos a llamar a la aplicación host, bueno, de momento, ¿vale? O podría ser, por ejemplo, la intranet, ¿vale? De una empresa. Tenemos la intranet y vamos a crearle un remote que se llame onboarding. ¿De acuerdo? Aquí podríamos definir una lista de remotes. ¿Vale? Le damos a run y esto lo que nos va a generar es no una, sino dos aplicaciones, ¿vale? Intranet y onboarding. Ahora las veremos. Vale, ya está. Cerramos. Tenemos las aplicaciones, intranet y onboarding, ¿vale? Estos son aplicaciones que ya vienen con una configuración de Webpack específica para los microfrontends, para el Module Federation, ¿vale? Aquí tenemos, y esta es la aplicación host, con lo cual le estamos ya diciendo qué remotos, ya viene configurado con qué remotos son los que utiliza, ¿vale? Y bueno, el resto es una aplicación bastante estándar, ¿vale? Esto pues es una aplicación estándar de Angular con sus configuraciones quizás específicas para los microfrontends. Y aquí tenemos pues una aplicación
otra aplicación de Angular. Al final un microfrontend es una aplicación aislada. Y bueno, aquí tenemos las dos aplicaciones. ¿Qué pasa si vamos a ejecutar, vamos a servir, o de hecho vamos a compilar primero la aplicación intranet? Bueno, aquí lo malo para la presentación pues son los tiempos de ejecución y demás, pero bueno, ya veis que no suele ser más de un minuto, ¿vale? Pero bueno, aquí algunos warnings y lo que va a terminar generando esto es las builds de intranet y de onboarding, porque intranet depende implícitamente de onboarding, digamos, ¿no? Los microfrontends o el Module Federation es otra manera bueno, en vez de hacer buildable libraries, ¿no? En vez de hacer librerías compilables, los microfrontends ya son compilables en sí mismos, ¿no? Entonces es otra manera de encapsular esta caché y demás, ¿no? Vale, vamos a ver qué nos ha hecho por aquí. Vale. Bueno, tarda 41 segundos en compilar, vale. Lo mismo, si yo ahora mismo le diera a compilar otra vez, esto no tarda nada, porque ya lo ha guardado en caché. Y si vamos a la carpeta dist, vale, ya está. Si vamos a la carpeta dist, vemos que, a ver, ha generado la intranet. Vale. Quizás nos falte definirle una dependencia implícita para el comando build, pero si yo hago el comando serve, ¿vale? Y yo levanto la intranet, ¿vale? Esto va a compilar primero el proyecto de onboarding, ¿vale? De hecho, mientras esto se levanta, vale, aquí lo vemos, ¿veis? Al hacer el serve de intranet, quizás me haya confundido al hacer algo, quizás el build solamente compile lo que le digas, pero al hacer el serve, si queremos levantar la intranet, tenemos que levantar aquello de lo que depende, ¿no? Entonces vamos a compilar, ni siquiera vamos a servir la aplicación onboarding inicialmente, ¿vale? La vamos a compilar. Voy a subir esto un poco. ¿Vale? Tenemos una aplicación en el puerto 4201 y ahora nos va a levantar otra aplicación en el puerto 4200, ¿vale? Estos, bueno, son los microfrontends, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que termine. Ya está. Tenemos ahora otra en el 4200. Vale, entonces fijaros ya que incluso nos ha generado, bueno, una navegación al microfrontend, ¿vale? Tenemos una aplicación que es la aplicación 4200. Le damos clic aquí y nos lleva a barra onboarding como si fuera una ruta, pero es que resulta que, bueno, esta ruta es una aplicación en sí misma, ¿vale? Yo puedo levantar onboarding como una aplicación en sí misma y la puedo, digamos, embeder dentro de la aplicación host, ¿vale? Esto no funciona con iframes ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Es todo Webpack. Y bueno, ya habéis visto lo fácil que ha sido configurar un microfrontend que a priori podría parecer algo con una tarea compleja, no sé, pero bueno, en un par de clics lo tenemos. Luego podríamos generar más remotes, ¿vale? Podríamos generar un remote e ir añadiendo remotes. Podríamos decirle, voy a bajar esto, cuál es la aplicación host, ¿vale? A la que tiene que apuntar, etcétera. Y ahora vamos a ver una de las funcionalidades, de hecho, más interesantes de NX, que son los gráficos, ¿vale? Desde la propia extensión puedo darle clic a un botón y me genera el gráfico de dependencias de la aplicación, ¿vale? Vemos que App2 depende de las librerías Buildable y User y tenemos otras 3 aplicaciones, ¿no? Aquí también nos muestra las de end-to-end, pero bueno, se podría configurar para que no se muestren. Claro, esto es lo que ha pasado antes, que intranet no tiene una dependencia implícita de onboarding, pero yo puedo irme a la configuración del proyecto. A ver si la tiene por aquí. No, vale, lo añadimos. Implicit dependencies y podríamos decirle que depende implícitamente de onboarding. ¿Vale? Está el gráfico de la aplicación. ¿Vale? Solamente guardando el JSON. Y nos genera un nuevo gráfico en el cual intranet depende implícitamente de onboarding.
¿vale? Implícito significa que no hace referencia directamente en el código, es decir, no hace un import de onboarding, pero es una dependencia implícita, ¿vale? Y esto es otra de las funcionalidades de NX. Podemos definir dependencias implícitas, con lo cual, si estos dos proyectos tienen una tarea build, pues si ejecutamos el build de este primero, va a esperar a este segundo, a que este segundo termine para hacer el primero, ¿no? Y bueno, estas son pues, algunas de las muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos también incluso configurar, con el generate podemos configurar Storybook, por ejemplo. Vale, podríamos añadir la configuración. Ya no lo voy a hacer porque se me está yendo un poco el tiempo. Y lo último que quiero enseñaros es el comando affected, ¿vale? De NX también, esto independiente de si es frontend o lo que sea, que es para detectar qué ha sido afectado en el proyecto, ¿no? Lo voy a ejecutar ahora mismo, ¿vale? Nos va a hacer el gráfico de los proyectos afectados. Pero luego vamos a hacer vamos a hacer ya un commit y bueno, veréis. A ver, un segundo. Me lo abro aquí. A ver, lo está mostrando en otra pantalla, un segundo. Vale. Esto es el gráfico de proyectos afectados. Bueno, como hemos hecho un montón de cosas, pues todos están afectados, ¿no? Vamos a hacer un commit rápidamente. En esto, perdón. Vamos a ver si esto se actualiza al momento. No, creo que voy a tener que... No, lo bajo en un momento, ¿vale? Lo vuelvo a subir. Bueno. En paralelo, si queréis, lo que comentaba a través del chat, que bueno, si tenéis cualquier pregunta, la podemos ir dejando en el chat y ahora al final de la sesión pues ya los vamos resolviendo. Sí. Vale, este es el gráfico, vemos que no hay nada afectado. Yo ahora me vengo a la aplicación 2, ¿vale? Hago algún cambio. Esto lo dicho, no sé si este en concreto se refresca cada vez. No, este voy a tener que bajarlo y ejecutarlo otra vez. Quizás hay algún comando tipo watch, no lo sé ahora mismo. Vale, y claro, estos son los proyectos que han sido afectados, ¿no? Si yo muestro todos los proyectos, podemos ver rápidamente qué proyectos han sido afectados por los cambios que hemos hecho en nuestra rama, ¿no? O en nuestros commits. Lo podemos comparar con cualquier commit o con cualquier tag o con cualquier rama de Git o del sistema del control de versiones, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, al hacer un commit, si tenemos Husky para hacer el linting, el testing y el building antes de subir al repositorio o en un pipeline, en una pull request, podemos ejecutar, podemos comprobar que esté todo bien solamente en el código afectado, reduciendo un montonazo los tiempos de ejecución. Podemos ver que ha cambiado, no vaya a ser que haciendo un refactor hayamos tocado algo que no deberíamos, etcétera, ¿vale? Y bueno, no sé si tenía alguna cosa más, pero básicamente voy a terminar ahí con la demo. Voy a hacer un par de slides rápidas y vamos con las preguntas. A ver, vamos aquí. Vale, rápidamente. 2 minutos. Vale, lo que hemos comentado, ¿vale? Las builds incrementales. Al final, si podemos compilar previamente ciertas librerías conforme nos las, o ciertos proyectos conforme nos los vamos encontrando, pues vamos a mejorar muchísimo los tiempos de compilación a la larga, digamos, ¿no? No inicialmente, pero bueno, tenemos las librerías normales que ya hemos dicho que se compilan junto a aplicaciones, las librerías compilables en sí mismas y las librerías publicables, ¿vale? Y este es el gráfico de los tiempos de ejecución para cada una según el contexto, ¿no? Por ejemplo, una build normal, la primera vez que se ejecuta, tarda este tiempo. Pues, por ejemplo, la build ha tardado 68 segundos. Al hacer las librerías incrementales tarda un poco más y es esperable que la primera vez tarde más porque tiene que al final hacer más tareas, ¿no? Entonces tarda 79, pero sin embargo, fijaros que con las librerías ya compiladas
las builds incrementales han tardado, pues en este caso en concreto, 6 segundos, ¿no? en compilarse todo. ¿Vale? Por último, unas consideraciones de CI/CD. ¿Vale? Las ejecuciones en paralelo. Podemos ejecutar varios proyectos en paralelo. Por ejemplo, pues si necesitamos compilar 3 aplicaciones, podemos empezar a compilar las librerías de las 3 aplicaciones a la vez. Cuando una librería termine, va a empezar con la aplicación y cuando ese proceso termine, digamos, va a ponerse con otra tarea si hay disponible. ¿Vale? Entonces tenemos ejecución en paralelo, que mejora los tiempos. Ejecutamos únicamente el código afectado. Tenemos la distribución de tareas y caché en la nube. ¿Vale? Incluso podemos distribuir tareas entre distintas máquinas. ¿Vale? Luego pues aquí tenemos distintas estrategias de despliegue, ¿vale? Con los monorepos. Podemos desplegar proyectos específicos, un subconjunto de proyectos. Si tenemos microfrontends, podríamos desplegar una aplicación únicamente del microfrontend y no tendríamos que volver a lanzar el host y tal. Con lo cual ya tenemos beneficios únicamente con una estructura de microfrontend. A ver, tiene más configuración, pero ya tenemos beneficios en tiempos de compilación si desplegamos por separado, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Y con respecto al versionado, pues voy a hacer un apartado aparte, ¿vale? Simplemente comentar. Podemos tener versionado independiente. Esto significa que cada proyecto dentro del monorepo puede tener una versión en sí misma, ¿vale? Esto puede ser útil si publicamos librerías para que los utilicen nuestros usuarios y una librería no ha sido modificada, pues porque haya cambiado otra en el proyecto, no significa que tenga que subir esta versión, ¿no? En ese caso puede ser interesante versionado independiente. Por lo general es más fácil y más cómodo y menos dolores de cabeza hacer versionado unificado, que es que todo el repositorio es una única versión, con lo cual si yo, por ejemplo, hago un cambio en una librería, no hago un versionado con breaking changes y algunas se adaptan a la nueva versión y algunos proyectos se adaptan y otros no, ¿no? Digamos que lo hago todo a la vez. En realidad es mejor hacer un refactor grande una sola vez que hacer pequeños refactors en muchas aplicaciones un montón de veces, ¿vale? Porque eso al final se alarga meses y años y el desarrollador tiene que estar volviendo atrás a recordar lo que ha hecho, etcétera, ¿vale? Entonces es mejor, puede ser interesante unificado o un híbrido, ¿vale? Desplegamos algunas aplicaciones si son públicas para usar en otros proyectos y las que sean internas, pues lo hacemos unificado, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Vamos a ver si ahí tenéis alguna pregunta. Sí, veo por aquí alguna preguntilla, Iván. Nada, Sí. dice, si un programador tiene que trabajar en una de las aplicaciones, le toca clonar el repositorio entero junto con todas las aplicaciones, solo para hacer un cambio en una de ellas. Es lo que comentaba. Por defecto quizás sí, pero por ejemplo, según la herramienta que uséis, Git permite hacer clonados parciales, si no recuerdo mal. Con lo cual, si la cosa se va muy de madre, que tenéis miles de aplicaciones o cientos de aplicaciones, la cosa empieza a ir lenta y demás, sí, podéis clonar solo los proyectos que necesitéis. De todas maneras, si es un proyecto pequeño o mediano, quizás lo interesante sea clonarlo todo, ¿vale? Esto ya estamos hablando que todas estas estrategias de optimización hay que ir implementándolas un poco conforme nos encontremos los problemas, ¿vale? No tiene sentido hacer una configuración para hacer clonados parciales quizás si solo vamos a tener 10 aplicaciones o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, sí, es posible, por eso hay empresas tan grandes que lo hacen. Y bueno, sí, eso. Espero que conteste la pregunta. Sí, gracias. Gracias a ti, Javier, también por la pregunta. Sergio nos pregunta también, ¿se puede combinar el sistema de NX con Single SPA? Single SPA, a ver. Estamos hablando de NX más módulos federados. Vale, a ver. Un segundo que lea la pregunta. Vale. Vale. Son compatibles, son compatibles. Igual que podemos tener muchas tecnologías en un proyecto, en un repo, podemos tener muchos enfoques de aplicaciones en un repo. Es decir, podemos tener una aplicación, una SPA, en el repositorio con NX y luego podemos tener una aplicación que por lo que sea
usa módulos federados, ¿vale? Y luego podríamos tener una landing page generada en el servidor estáticamente con Vue, ¿vale? O sea, y una intranet, un dashboard con Angular, ¿vale? Al final, todas las soluciones son compatibles y va a depender del caso de uso de la aplicación que estés creando. Pero ya has visto que existen un montón de plugins para hacer compatibles estas opciones, como bueno, lo de los módulos federados, el SPA es la que viene por defecto y va a depender de la necesidad del proyecto o de la empresa. Gracias. Nada. Gracias a ti, Sergio. Pues no sé si alguien tiene alguna cuestión más, alguna pregunta. Yo haría una pregunta más. Sí, claro. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que quizá NX no encuentra una utilidad muy grande para hacer tú por tu cuenta un proyecto personal o para tener tú dos proyectos por tu cuenta, sino que cuando empieza a haber un sentido cuando ya estamos hablando de una empresa grande con diferentes equipos de programadores y una suite de aplicaciones más grande, ¿no? Como ha dicho al principio, de empresas que ofrecen software como producto, que pueden tener un monorepo con todas sus aplicaciones y trabajar, intentar coordinar a todos los equipos de desarrollo para que más o menos todas las aplicaciones se desarrollen y se implementen de una forma parecida, ¿no? Encuentra una utilidad a la hora de organizar equipos de trabajo más grandes, ¿no? Diferentes. Desde luego, quizás, o sea, es una muy buena observación y buena pregunta. Yo creo que es ahí donde quizás más relucen los monorepos, es cuando más sentido tienen, pero en realidad yo creo que solamente con algunos de los herramientas que nos ofrece, utilidades que nos ofrece, ya es más que rentable para un proyecto pequeño. De hecho, imagina que estás haciendo una pequeña librería que vas a publicar en GitHub o una serie de librerías, ¿no? Por ejemplo, utilidades de fecha. Aunque no sea un proyecto enorme, quizás te interese tener el monorepo simplemente por tener eso, un tooling homogéneo, unificado, con todas las configuraciones hechas, que no tengas que crearte un proyecto cada vez que quieres hacer una nueva función en tu librería que esté publicada por separado, ¿no? Y puedes tener solamente a lo mejor, pues eso, unas pocas funciones y tenerlo con este enfoque de monorepo. También puede ser que tengas una sola aplicación, ¿vale? Y puedes añadirle NX a una sola aplicación y ya beneficiarte de muchas de las cosas, incluso sin tener la estructura esta de monorepo, solamente con el nx.json, el archivo este en la raíz y la dependencia instalada, ya puedes empezar a ejecutar comandos de NX en un proyecto existente de Angular, de React, de lo que sea. Entonces, nos ofrece un montón de herramientas que ya hemos visto que creo que aportan mucho valor. Y bueno, ahí va a depender de un poco el dolor de cabeza que quieras tener, pero ya has visto que ha sido muy rápido en realidad. Ha sido rapidísimo crear el proyecto. De hecho, es probable que sea más rápido con todo el código que nos está generando que hacerlo a mano. Me salta un montón de cosas, pero iba a enseñar cómo configurar Storybook en 2 clics y lo tienes arrancado en un momento. Incluso eso, por ejemplo, en el caso de Storybook, la separación en librerías de una aplicación, aunque solo sea una, ¿no? Pero la separación en librerías bien estructuradas, con su Storybook, sus test y demás, puede ser una buena práctica en sí misma. Vale, muchas gracias. Nada. Estás en mute. Ay, vale. Sí, y nada. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya nos hemos pasado un poco de la hora pactada. Nada, simplemente de nuevo, Iván, agradecerte muchísimo el webinar de hoy. Cualquier cosa, pues nos podéis poner en contacto conmigo. He mandado una serie de correos, ahí os podéis poner en contacto conmigo o Iván, ahí estás también dejando algunos datos. Cualquier duda que tengáis, pues estamos disponibles, a vuestra disposición. Estamos en contacto a través de las redes sociales de Teralco para aquellos que estéis fuera, para los de dentro, pues nos tenemos en Slack, nos tenemos en Google Chat y en cualquier otro foro. Muchísimas gracias por todo y nada, agradeceros la asistencia. Nos Muchas vemos gracias a todos. mañana, tenemos otra acerca de Python, vendrá una persona externa de Teralco. Como decíamos, siempre compartimos conocimiento con gente interna, pero también con gente externa. Así que mañana os insto a venir a la siguiente, que hablaremos de FastAPI y Model SQL
SQL Model, perdón, en Python. Así que nada, nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Ahí estaremos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego.